quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 9 y versículo 23, que es el texto base. Lucas 9, 23. Abran su Biblia o enciendan su Biblia. Amén. Ok, bueno. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Ya? Ok, bueno. La palabra del Señor dice en Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De nuevo, leámoslo por favor. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser cristiano, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El domingo pasado hablábamos de que hay un proceso cuando uno acepta a Cristo. Y el proceso es, primero soy perdonado, después soy cambiado y después soy transformado. Perfecto. Buena alumna. Ok, entonces somos perdonados, cambiados y transformados. La semana pasada hablábamos respecto a ser perdonado y cambiado. Y cuando nosotros somos perdonados, pues hablamos de que todos nuestros pecados, los pecados más asquerosos, dice la palabra que Dios los toma y los tira a lo más profundo del mar y ya nunca más se vuelve a recordar de nuestros pecados. A veces uno se recuerda, no sé si les pasa, ¿verdad? Dice, Dios santo, ¿cómo Él me pudo perdonar si hice tal cosa? Pero así es Dios, así es su misericordia y humanamente no lo logramos dimensionar o entender. Y el siguiente paso es ser cambiado. Cuando yo soy cambiado, entiendo que yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Soy sellado con la promesa del Espíritu Santo dentro de mí. Y aparte de eso, estos cambios que va paulatinamente se hacen a través del fruto del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a hablar del tercer punto. Recuerden, perdonado, cambiado y transformado. Yo les decía que hay un sinónimo entre cambiado y transformado. Pero en este caso la palabra transformación ya es algo más de adentro hacia afuera. Por ejemplo, cuando uno se hace novio de alguien, o sea, uno cambia su forma de ser, de hablar, ¿verdad? O sea, hasta uno cambia. Yo me recuerdo que tenemos un conocido que trabajaba con nosotros y siempre que la novia lo llamaba, daba risa. Porque le decía, sonaba el celular, decía él, ¿aló? Sí. Y nosotros, ¿qué le pasa a ese, verdad? Dios santo. Y él habla así normal, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachos? Que no sé qué. Y de repente el teléfono, ¿aló? Sí, bebé, aquí estoy. Y nosotros, ¿qué le pasa, verdad? ¿Qué le pasa a este? Entonces él cambia su forma de ser. Pero cuando uno es transformado de adentro hacia afuera, es cuando ya anda viendo el anillo de compromiso para ya declararle el amor y para que vivan felices, o mejor dicho, juntos para siempre. Ok, entonces esa transformación es cuando empieza de adentro hacia afuera. Los cambios normalmente son externos, pero la transformación empieza de adentro hacia afuera. Entonces, cuando nosotros empezamos una transformación en nuestra vida cristiana, esa transformación empieza de adentro hacia afuera. Y solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Hablando del fruto del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, a través de eso que está obrando dentro de nosotros, empieza la transformación. Si Rafa antes era bravo, ahora no tiene que ser tan bravo. ¿Por qué? Porque hay una transformación dentro de nosotros.
Hermanita, si usted es celosa, usted no tendría que ser celosa. ¿Por qué? Porque hay una transformación dentro de usted. Y así consecutivamente podemos hablar de muchas cosas. Entonces hay una transformación de adentro hacia afuera. Y yo quiero ponerles dos ejemplos en esta mañana, hablando de transformación. La primera la encontramos en Hechos 4:13. Hechos 4:13 habla de dos hombres. En este caso era Pedro y Juan. La palabra de Dios nos habla que cuando fue la última cena del Señor estaban todos los discípulos. Pero después, cuando el Señor Jesús se fue a orar al Monte de los Olivos, ahí solo habían unos cuantos discípulos. Y después, cuando regresó y después fue capturado, todos los discípulos se dispersaron. Después Pedro llegó a ver dónde tenían al maestro y le dijeron: ¿tú eres uno de ellos? No, yo no soy. Se fue para otro lado, le dijeron: ¿tú eres uno de ellos? No. Empezó a decir hasta malas palabras. Y después en otro lugar le dijeron: tú eras uno de ellos. Y Pedro dijo, y empezó a maldecir. O sea que Pedro iba de menos a más, hablando de hacer las cosas que no se deben hacer. Y empezó a entrar una tristeza en él, tristeza, dolor y miedo también que lo capturaran. Entonces todos salieron huyendo. El Señor Jesús murió, resucitó, y después Él se les empezó a aparecer a los discípulos y a otras personas durante 40 días. ¿Se recuerdan camino de Emaús, cuando Jesús se le acercó a unos discípulos? Pero ahí los discípulos todavía tenían temor de ser capturados, temor si realmente lo que Cristo había dicho era cierto o realmente había pasado o comentado o era un profeta más, como decían los fariseos. Y total de que Él se les apareció cuando estaban todos los discípulos, estaban Tomás, se recuerda, que metió el dedo en sus llagas, etcétera, etcétera. Y ahí pudieron ver que realmente era cierto lo que Cristo les había dicho. Le estoy poniendo todo este contexto a donde yo quiero llegar. Total de que viene Jesús, iba a ascender a los cielos y antes le dijo: esperen la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Entonces, el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, ahí todos los discípulos fueron llenos de la presencia de Dios. Pero el contexto de Pedro y de Juan era de temor, de incertidumbre, e inclusive, si lo vemos de una forma teológica o profesional o educativa, pues ellos no tenían principios teológicos. Y total que cuando fue la llenura del Espíritu Santo, dice la palabra, que Pedro empezó a decir, porque mucha gente estaba criticando que los discípulos estaban borrachos. Entonces él se levanta, empieza a contrarrestar y empieza a predicar. Y en su primera prédica se convierte en 3,000 personas. Una transformación increíble. Ya desde el punto de que cuando él fue lleno del Espíritu Santo, él perdió todo temor y empezó a hablar con tal elocuencia, con tal certeza de lo que estaba diciendo. Y después de su primera prédica, dice que después se fue al templo, a una puerta que se llama La Hermosa. Ahí había un cojo y el cojo le dijo: regálame una choca vos. Y Pedro empezó a buscar, pero no tengo nada. Le dijo: mira, lo único que tengo, eso te doy. ¿Y qué tenía Pedro? Antes tenía temor, ahora lo que tenía era poder, la presencia de Dios. Y lo tomó, lo agarró y de repente la pierna del cojo se enderezó y empezó a caminar. Y toda la gente empezó a decir: ¿qué pasó acá? Porque el cojo tenía años de estar en el templo pidiendo dinero. Y de la noche a la mañana el cojo empezó a saltar, a gritar: estoy sano. Y Pedro volvió a ponerse de pie y empezó a predicar. Ahora sí leamos Hechos 4:13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con
Jesús. Aquí vemos que hay una transformación, como les decía, de adentro hacia afuera. Hacía unos días antes, tanto Pedro como Juan eran hombres temerosos. Pero cuando nosotros somos llenos de la presencia de Dios, todo temor se va. Y ahí es donde empezamos a notar la diferencia. Cuando la gente empezó a escuchar a Pedro predicar, dijeron, pero este no es un Galileo, este no es un pescador. Pero miren la forma de hablar, el denuedo, o como quien dice, la libertad de hablar. ¿Cuántos de nosotros pasamos al púlpito o cuando ustedes están estudiando o los chicos que están en la universidad pasan a exponer? Dios santo, les tiembla las piernas, les tiembla la quijada, empiezan a ponerse todos nerviosos. Ok, si a alguien le pasa es pura casualidad lo que estoy comentando. Pero eso es normal, ¿por qué? Porque son los nervios los que nos atacan. No tenemos la certeza de lo que vamos a exponer, aunque nos hayamos preparado. Pero esa gente vio que Pedro y Juan tenían tal elocuencia para predicar y compartir la palabra. ¿Por qué? Porque empezó una transformación de adentro hacia afuera. Y si nosotros profundizamos un poco más en la historia de Pedro, Dios empieza a preparar a Pedro para que los gentiles escucharan la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Pedro estaba instruido en la Torá, en la ley, y ningún judío era apto para acercarse a ellos, mucho menos hablar de que se acercaran o que entraran al templo. Una transformación completa. El segundo ejemplo, y va de la mano, lo encontramos en Hechos 9, 20 al 22. Y aquí vamos a hablar de un hombre llamado Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Para los que han estado los jueves en los estudios bíblicos que tenemos, estamos leyendo verso a verso el libro de Hechos. Y realmente ahí podemos ver, o hemos podido ver, cómo Saulo desde una esquina completamente adversa al cristianismo, él empieza a perseguir la iglesia. Dice la palabra de que él consiguió cartas para ir a capturar, o permisos o licencia para ir a capturar a los cristianos que se habían ido en su mayoría a Damasco. Entonces dice la palabra que él iba cabalgando y en eso, en el camino, se le una gran luz, él se cayó, se quedó ciego, y hay un diálogo entre Cristo y Pablo. Al final Cristo le dice, ándate y se te dirá qué debes de hacer. Creo que todos conocemos la historia de Pablo, se la estoy condensando. Entonces dice la palabra que él llega a ese lugar y empieza a ayunar y a orar. Imagínate. Cuando él tuvo ese encuentro personal con Cristo, a él literalmente le cambió el cassette. Porque viene Pablo y le pregunta, ¿quién eres tú? Y Cristo le dice, yo soy el Cristo al que tú persigues. Entonces, él había escuchado de un Cristo que había muerto y que unos fanáticos, unos aleluya pandereta crazy, estaban diciendo, este Cristo resucitó. Entonces eso era lo que él estaba persiguiendo, a esos fanáticos que estaban diciendo que un hombre que no era lógico había muerto y que había resucitado. Cuando llega Saulo a esa casa, paralelamente Cristo le permite tener un sueño a Saulo, que un hombre llamado Ananías iba a llegar a orar por él, a imponerle manos y que iba a ser sanado. Paralelamente a eso, Cristo llega con Ananías y le dice, Ananías, y eso es lo que vamos a leer. No, eso todavía no. Entonces llega con Ananías y le dice, mira Ananías, quiero que vayas a orar por una persona. Este hombre se llama Saulo de Tarso. Entonces viene Ananías y le dice, ¿cómo? ¿El que persigue la iglesia?
¿El que ha matado a tantos cristianos? No, por favor. Dice, no, tienes que ir, tienes que orar. Y me imagino es como cuando, miren pues, cuando uno entra a una casa y uno sabe que hay perros y perros grandes, uno ¿cómo entra? Permiso, escuchando, viendo dónde aparece el perro. Y me imagino que Ananías de igual forma llegó a la casa, permiso, no sea que pueda hacer una trampa. Y este Saulo está fingiendo que tuvo un encuentro personal con Cristo y entra y mira lo que pasa en el versículo 20 del capítulo 9. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Llega Ananías, ora por Saulo, se le caen unas escamas de los ojos, recobra la vista, acepta a Cristo, es bautizado y nomás es bautizado, empieza a comer y nomás recobra las fuerzas. Dice que él empieza a dar su testimonio, no empieza a predicar, empieza a dar su testimonio. Más adelante nos cuenta la Biblia que los discípulos empezaron a discipularlo. Pero en ese entonces, mira lo que dice acá. Enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo así? Aquel que perseguía a los que predicaban a Cristo, ahora él empieza a predicar a Cristo. Hay una transformación completa. ¿Por qué? Porque la transformación, como les digo, empieza de adentro hacia afuera. Y después dice en el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Cristo? Y a eso vino acá, a llevar los presos ante los principales sacerdotes, porque ese era el trabajo que tenía que hacer, en este caso Saulo. Pero Saulo cambió completamente su intención, porque tuvo un encuentro personal con Cristo, y ahí me quiero detener un momento. Nosotros no podemos seguir viviendo y actuando de la misma forma que venimos viviendo y actuando antes de Cristo. Tiene que haber un antes y un después. A nivel social, la muerte de Cristo tuvo un impacto a nivel mundial. Ustedes recordarán esto. Cuando ponen fecha a nivel mundial dice antes de Cristo y después de Cristo. Hay un impacto socioeconómico global, etcétera, etcétera. Y de esa misma forma tiene que impactar en nosotros un antes y un después de Cristo. ¿Cómo era yo antes sin Cristo? ¿Y cómo soy ahora con Cristo? Y ahí es donde está la diferencia. Yo he comentado varias veces que hace muchos años atrás, el hecho de ver a alguien con una Biblia bajo el brazo era de menosprecio. Uy, este es un evangélico. Tal vez los que ya tenemos varios años recordaremos eso. E inclusive eran tachados de maltrato, etcétera, etcétera. Pero eso sí, cuando alguien iba a buscar trabajo y decía que era evangélico o cristiano o como quieran llamarlo, lo contrataban rapidísimo. ¿Por qué? Porque era honrado, era honesto, llegaba temprano, colaboraba, etcétera, etcétera. Lo contrataban sin ningún problema. Lo más que le pedían era una carta del pastor. Pero ahora, Dios guarde, usted dice que es cristiano, le pasan dos veces el polígrafo. Cualquier cosa, 3. ¿Por qué? Porque lastimosamente solamente somos cristianos de afuera.
mas no hay una transformación de adentro hacia afuera. Porque la transformación plena es la que empieza de adentro. Bien dice alguien que la belleza se termina en algún momento. La juventud se termina en un momento, en algún momento. Pero la esencia de la persona, la calidad de la persona se mantiene adentro. Me recuerdo que un día yo me estaba peinando y a veces uno se levanta, se baña, se echa, bueno, los hombres somos bien parcos, ¿verdad? Solo me dio algo en el pelo, la crema y ya estamos. En cambio las mujeres agarran la cremita. Y ahí van todo elaborado, ¿no? Pero me recuerdo que un día yo me estaba arreglando y no sé en qué momento me empezaron a salir las canas, no sé en qué momento empezaron a salir las arrugas. Yo dije, Dios santo, ¿en qué momento perdí esa juventud? Y se va rapidísimo. Pero lo importante es lo que hay dentro de ti. Y eso es lo que realmente vale. Chicos, ¿para qué quieren ustedes conseguir una Barbie, una Miss Universo, si por dentro, como bien dirían hoy, es una tóxica? O al revés. Chicas, ¿para qué quieren un uyuyuy si por dentro es un ayayay? No, mejor que nos importe más lo que hay dentro de las personas, que es lo que realmente valen. Porque la belleza tarde o temprano se desvanece, pero lo que prevalece es lo que hay dentro. Y en este caso, hablando desde el punto de vista cristiano, es que tiene que haber esa transformación en nosotros. Tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Yo no puedo ser cristiano y seguir diciendo malas palabras. Yo no puedo seguir siendo o ser cristiano y tengo vicios. Yo no puedo seguir siendo cristiano o ser cristiano y estoy en adulterio o en fornicación o robando. No, es que fíjese que en el trabajo ni se dan cuenta, solo saco unas fotocopias, unas 120 fotocopias porque me sirven ahí. Están robando. Ay, es que yo llego a las 8 de la entrada, yo llego a las 8:20, como todos llegan a las 8:20. No, la entrada es a las 8. Si nosotros entramos 20 minutos después, le estamos robando 20 minutos, porque ellos nos pagan esos 20 minutos. Y después va a decir, no, es que yo me quedo después 20 minutos más tarde. Bueno, eso ya es negociar con quien te dio el trabajo. Pero en principio lógico, si a mí me dicen de 8 a 5, yo estoy de 8 a 5. Si yo por proactividad, por buena persona y no por ser con el jefe, yo llego un 10 minutos antes, voy a llegar 10 minutos antes, por principios. Y si yo me puedo quedar un poquito más tarde de las 5 por colaborar, yo lo voy a hacer. ¿Saben por qué? Porque ya sea si me echan o yo me voy, me van a extrañar. Y van a decir, tan buen trabajador que era. Venía antes de la entrada y se iba después de la salida. Pero más bien cuando a veces nos echan o nos quitan el trabajo, dicen, ay, qué bueno que se fue. ¿De qué lado eres tú? ¿De los que te van a extrañar o de los que dan gracias a Dios porque te fuiste? Exactamente. Pero tiene que empezar una transformación de adentro hacia afuera. En Antioquía, la primera vez que dijeron, estos hombres y estas mujeres son cristianos, era por su forma de ser, no por el rótulo luminoso y neón. Nosotros somos cristianos. No, por la forma de ser y de actuar, entendieron que ellos seguían a Cristo. Y esa es la diferencia. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A mí me da tristeza, y se los he comentado también, de que en Guatemala el 98% de las personas creen en Dios.
entre católicos y evangélicos. El 98%. Pero pregunto, ¿reflejamos ante la sociedad, ante el mundo, ante las estadísticas, que realmente el 98% de los guatemaltecos creen en Dios? ¿No? Miramos nuestro muerto diario, ¿cómo se llama eso? Nuestro diario, nuestro muerto diario, dice por ahí. Cuando nosotros vemos eso y vemos las estadísticas, que muerto aquí, que muerto allá, que no sé qué, que no sé cuánto, o que meten a tal persona a la cárcel, que no sé qué, estafó, violó. Entonces uno dice, no hay lógica. ¿Saben por qué? Porque simplemente vivimos una religiosidad y no vivimos realmente para Cristo. Si la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A ver, hagamos una diferencia. Cuando yo estoy pasando una situación bien difícil económicamente, pero así difícil, que uno quisiera que cuando uno pasa en un árbol, esas hojas se convirtieran en billetes, ¿no es cierto? O una basurita, dice, yo pensé que era uno de a 20, ¿y qué si es una envoltura de un dulce de uva? Y yo, ay, Dios mío, ya estoy viendo hasta cosas de la necesidad que tengo, ¿no es cierto? A mí me ha pasado. Ahora, diferenciemos una cosa. Si yo soy cristiano y estoy pasando esa situación, Dios sabe por qué. Los que aman a Cristo, todas las cosas obran para bien. Entonces, si yo estoy en algún lugar, en el trabajo o en alguna casa de algún amigo y miro mal puesto 100 quetzales y no me mira nadie, uno que dice, Señor, qué bendición. Eso es de Dios. Y uno dice, está ahí como bailando breakdance, ¿será que lo agarro? No lo agarro. No lo debes de agarrar, ¿por qué? Porque no son tuyos, son de alguien que vive en esa casa y los dejó ahí. Entonces ponemos en obra lo que dice 2 Timoteo 1:7. En este caso yo tengo un espíritu, el espíritu que está en mí, el espíritu de Dios, en este caso me da dominio propio. Entonces aunque la mano vaya acá, la otra le dice, momento pueblo, y la retira. Pero en este caso, que a mí me pasó eso, si tú vas caminando en la calle y miras un billete y empiezas a ver y no hay nadie, entonces ahí sí es una bendición de Dios. Porque de seguro Dios permitió que a alguien se le cayera. Y así es como Dios obra. No me recuerdo no me recuerdo quién me comentó esta anécdota, que alguien estaba en una isla solo y empezó a decir, Dios, por favor, bendíceme, mándame a alguien o manda algo, ven a ayudarme, sálvame, que estoy náufrago acá. Y en eso viene Dios y manda a alguien en una barca, le dice, súbete. No, gracias, estoy esperando que Dios me salve. Y en eso se fue, empezó a subir la marea y se ahogó. Y él se fue al cielo y en el cielo él empieza a reclamar a Dios, le dice, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Yo estaba de orar y yo esperaba que los cielos se abrieran y que bajara un arcángel y que me diera la mano y que me llevara a mi casa, que metiera a mi cama, que me fuera a calentar una sopa calientita mientras yo me calentaba en la cama y yo comiera. Y Dios le dice, mira, pero si te mandé una barca con una persona que te ayudara. Y muchas veces nosotros vivimos tan espiritualoides que esperamos que Dios actúe de esa forma. Pero Dios permite a veces que a alguien se le caiga un billete y uno lo encuentra y dice, Dios santo. Así es como Dios actúa. Les voy a contar un testimonio. En una ocasión nos invitaron a desayunar. Me invitaron a desayunar y
yo no tenía dinero para desayunar. Yo solo tenía 15 quetzales en la bolsa. Y en eso dije, bueno, voy a desayunar primero antes de salir a la casa y voy a ir a ese desayuno. Imagínense, era un desayuno y yo iba a ir ya desayunado. Obviamente no tenía dinero para comprar el desayuno. Fue ahí en San Martín de las Puertas. Entonces dije, un desayuno ahí, yo tengo que tener como unos 60 quetzales, tal vez unos 70. Bueno, a mí me gusta comer, tal vez unos 80. Unos 100. Y total, y que en eso, bueno, llegué, saludé a todos. Y en eso todos empezaron a pedir que la carta, que yo quiero eso, que no sé qué. Y yo por dentro decía, qué rico sería comerme unos omelets, doble queso, doble jamón. Yo pensando en otra cosa, ¿verdad? Y total, y que en eso, cuando llegó la señorita a pedirme, o sea, ¿qué iba a pedir? Yo le dije, no se preocupe, yo ya desayuné. Y la muchacha se me quedó viendo así como, ¿pero qué? ¿Aquí viene a desayunar? No, gracias, sí, estoy bien. Dame solo un cafecito, por favor. 12, cabal. Ok, está bien. Yo hasta haciendo cuenta, de verdad. Total, de que en eso, bueno, estuvo la reunión, todos me dijeron, ¿qué, no vas a desayunar? No, gracias, estoy bien, yo ya desayuné. No, tranquilo. Bueno, total que terminó la reunión. Y en eso, cuando yo me empiezo a buscar el ticket del parqueo, no lo encuentro. Iba a ver debajo de la mesa, de la silla, y no encontraba el ticket. Dios mío, dije yo, 100 quetzales para reponer el ticket. Y solo tenía, de 15 solo tenía 3 quetzales, porque eso es lo que me iba a costar el café. No, dije yo. En eso le conté a alguien, me dijo, no te preocupes, tenía aquí los 100 quetzales y después me los das. Yo todo apenado, yo así, salí del restaurante, así renegando, puro Kiko, sí, o el chavo, no me alcanza nada, todo me sale mal. De haber sabido, mejor hubiera traído dinero, hubiera prestado, hubiera desayunado bien. Y yo alegándole al Señor por qué se me había perdido ese ticket, porque ni siquiera tenía dinero para pagarlo. Total que iba alegando y esto y lo otro, y de repente miro entre el parqueo, habían unos carros parqueados, aquí había uno y aquí había otro. Porque yo venía alegando y en eso, entre la visión periférica, miré una punta de un billete café. Y en eso dije, Dios mío. Empecé a ver, miré entre los carros si no había alguien. No. Me acerqué, me bajé. Cuando me iba bajando, era un billete de a 100. Y encima había otro. Dios santo. Y el corazón. Empecé a ver. Porque dije, voy a devolver los 100 que me prestaron y me va a quedar 100 todavía. Cuando yo me agacho y agarro el dinero, no eran 200 quetzales, eran 500 quetzales. Y dije, Señor, gracias. Casi empecé a llorar, yo estaba reclamando, Señor, gracias. Y en eso empecé eran billetes, ¿no? Como que si los sacaron de algún cajero o algo, estaban nuevitos. Hasta olía rico, los billetes huelen feos, ¿verdad? Pero se olían ricos. Qué rico huelen, dije. De seguro era el gozo que tenía de agarrar esos 500 quetzales. Y en eso los recogí y en eso empecé a ver si había alguien. Y algo dentro de mí me dijo, apúrate. Salí corriendo y en eso lo guardé. Me fui al restaurante. Fui a pagar el ticket. Regresé, di los 100 quetzales a quien me había prestado. Y miren, hermanos, yo no sé a cuánto les ha pasado eso, pero cuando uno está pasando el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas, hermano, Dios santo, estas cosas son sobrenaturales. Y ahí es cuando uno realmente entiende varias cosas. Lo importante de valorar las cosas que uno tiene. Lo importante de entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Y en este caso también entendí que a la próxima tengo que cuidar bien el ticket del parqueo. Para que no me pase eso. Bueno, continuemos. Ahora, ya para ir terminando, yo quiero que miremos
algo bien, pero bien importante. Cuando empieza una transformación de adentro hacia afuera, yo entiendo de que yo soy hijo de Dios y que Él tiene cuidado de mí. La palabra de Dios dice que los planes de Dios para mí son planes de bien y no de mal. Entiendo que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar. Cuando hay una transformación de adentro hacia afuera. Pero cuando yo solamente estoy cambiado, yo no entiendo el Salmo 23 solamente como un texto más. Pero si hay una transformación dentro de mí, yo puedo entender, visualizar y comprender desde mi interior que Él es mi pastor y que nada me va a faltar. Y aunque yo ande en caminos, aunque yo ande en lugares malos, Él me va a cuidar. Porque en delicados pastos Él me hará descansar. Pero yo tengo que entenderlo de adentro hacia afuera. No solamente como un texto más. A veces nosotros creemos que esto es un libro más. Pero esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios no es ni hombre ni hijo de hombre para mentir o para arrepentirse. Cuando nosotros solamente cambiamos, nos quitamos un rótulo de la religión que antes éramos y nos basamos con otro rótulo, pero nuestro pensamiento continúa igual. Lo volvemos todo rutinario, juzgamos a los que se visten de una forma, señalamos a los que hacen algo que nosotros creemos que no es bueno, cuando solamente nosotros miramos las cosas de un cambio solamente superficial. Pero tiene que empezar un cambio de adentro hacia afuera. Cuando yo tengo esa convicción, yo entiendo que yo soy hijo de Dios, de que ya no hay condenación para mí, de que en este caso yo voy a vivir por la eternidad con mi Dios. Pero también tengo que entender, y hacia esa transformación voy, que Cristo nos dejó un trabajo. Y ese trabajo está en Mateo 28, 19 y 20. Y eso se llama la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero ¿cuándo lo voy a entender? Cuando hay una transformación de adentro hacia afuera. Tal vez algunos de ustedes están como yo hace bastantes años atrás, unos 20 años tal vez. Yo me recuerdo que era el típico líder que estaba día y noche en la iglesia. El típico líder apoyando al pastor. Que si faltaba líder de no sé qué, ahí estaba yo. Faltaba no sé quién, ahí estaba yo. Que maestro, ahí estaba yo. Ahí estaba yo las 24 horas. Puro call center, 24/7. Pero un día me cansé. Me cansé de que la gente hablara de mí. Me cansé que el otro grupo de alabanza, porque éramos 2 grupos de alabanza, y Luisito sabe de lo que estoy hablando. Me cansé de que el otro grupo nos echara la culpa cuando se arruinaban los instrumentos, cuando se arruinaban los cables. Y dije, no, ¿qué necesidad tengo yo de aguantar a la gente? Y un día dije, no, ya no, voy a dejar todos los cargos que tengo. Y total de que había una reunión en mi casa y el pastor me dijo, hermano, mire, a las 7 de la noche va a haber una reunión en su casa, así que por favor ahí está, porque voy a invitar a una profeta, ella va a darnos palabra, y si Dios tiene una palabra para usted, pues enhorabuena. Entonces le dije, mire pastor, mintiendo, mire pastor, fíjese que hoy no voy a poder porque tengo mucho trabajo. Y era mentira. Era el típico Nelson Hernández que todavía tenía las obras de la carne. Y le dijo al pastor, no, tengo mucho trabajo. Yo creo que voy a venir como a las 9:30, le dije, porque hay mucho trabajo en la oficina. Bueno, está bien, me dijo, lástima.
Y total, y que en eso, a las 5 de la tarde, yo bien me podía salir de la oficina, pero no me salí. Y todos me dijeron, ¿qué bueno te vas a ir? No, tengo mucho trabajo. Volví a mentir. Total, y que me hice ahí tiempo, como a las 8:30 salí de la oficina, era en la zona 10 que trabajaba. Llegué a la casa, toqué el timbre y yo supuse de que ya no había nadie. Dije, bueno, 7, 8, 9, 3 horas, suficiente, ¿verdad? Ya tuvieron que haberse ido. Cuando yo llegué, en la casa estaban los líderes, unos postrados llorando, otros de pie. Y ahí, ¿qué pasó acá? Cuando yo entro, la profeta que estaba hasta el fondo de la casa. Y en eso me dijo, mira, Dios dice que a donde tú te vayas, Él te va a seguir. Que no te vas a poder esconder de mí, porque hay un llamado especial que yo tengo para ti. Y conforme ella me iba dando esa palabra, ella se me iba acercando. Era como era una mujer de acero metros. Era como unos 50 más o menos. Chiquita. Y conforme se me fue acercando, se paró en un pie, sobre un pie mío y sobre el otro pie mío. Y se me subió un poquito más. Y me dice, mira, Dios dice esto y esto, y a donde vayas, Él te va a seguir porque tú tienes una promesa de parte de... Y me empieza a hablar y yo llorando en la presencia del Señor, diciendo adentro de mí, Señor, perdóname. Porque yo lo estaba viendo superficialmente todo. Pero cuando nosotros empezamos a ver las cosas de adentro hacia afuera, entendemos lo que le pasó a Pedro, entendemos lo que le pasó a Saulo. Dejando sus comodidades, dejando muchas veces a la familia, dejando muchas veces el trabajo, ellos decidieron seguir a Cristo por amor. Por lo que ellos recibieron de gracia lo están dando. Y esa es la intención de cristianos, hermanos, de ser cristianos. Que nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación a las demás personas. Yo quiero exhortarte en esta mañana a que seamos como Pablo. Tal vez algunos te van a señalar y te van a decir, ¿cómo que tú eres cristiano? Mírate cómo eres. ¿Te recuerdas que hiciste esto y lo otro? Lo mismo que pasó con Pablo. ¿Acaso tú no eres el asesino, el que persigue a la iglesia? Y él más se esforzaba, dice, en predicar el evangelio. El trabajo no solamente es del pastor, el trabajo no solamente es del copastor, el trabajo no es solamente de la pastora Sandrita o del liderazgo, no, es el trabajo de cada uno de nosotros como iglesia, pero hablando de iglesia del término cuerpo de Cristo. No detengamos nuestra boca para invitar a más personas. Andrea, yo quiero felicitarte en el amor del Señor porque tú eres una persona que invita a personas. Y de paso, qué bueno verte por acá, qué bueno verte de nuevo por acá. Y ese corazón de invitar, creo que es lo que hay que tener. Hay que compartir las buenas nuevas de salvación. Y quiero exhortar a cada uno de ustedes, inclusive me invito a esto, a que nosotros prosigamos y compartamos. Y de igual forma, Luisito, que invitaste, recuérdame tu nombre, Roxana. Luisito está inquietado por levantar una obra allá en San Lorenzo el Cubo. Y me llamó ¿qué día me llamaste, brother? Como el martes o miércoles, si no estoy mal. Y todo emocionado, me dijo, mire pastor, Dios me está confirmando. Llegó una hermanita, o sea, tú. Y por medio de ella, la salvación llegó a su casa. Reconciliaron algunas personas,
aceptaron. Y el viernes estuvieron acá 3 adultos y 2 niños, si no mal recuerdo. Y eso es lo que tenemos que hacer. No callar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. Y termino con lo siguiente. En 1 Corintios 1, 27 y 28 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Les voy a abrir mi corazón y les voy a decir que a veces yo me recuerdo de las cosas que yo hacía antes de haber aceptado a Cristo. Y yo le digo: Señor, ¿cómo tú pusiste tus ojos en mí? ¿Cómo yo pude hallar gracia delante de tus ojos? Y yo creo que si nosotros nos autoanalizamos y podemos ver las cosas más feas que hayamos hecho, pero viene a colación este texto, que lo necio del mundo escogió Dios, que lo débil del mundo escogió Dios, y que lo vil del mundo escogió Dios, para que no nos jactemos nosotros, sino que Dios obre en nosotros y que a Él sea la gloria. En Romanos 12:2 dice: no imiten las cosas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Repito esto, Romanos 12:2. No imiten las costumbres o las conductas del mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Fui perdonado, gloria a Dios. Fui cambiado, gloria a Dios. Pero creo que nos falta el siguiente paso: ser transformados. Y si somos transformados, vamos a dejar literalmente las cosas que antes hacíamos y vamos a hacer las cosas completamente diferentes. Para que cuando digan: Luis no era de esa forma, ahora mírenlo. ¿Acaso Dulce no hacía esto? O tal vez por tu corta edad, tal vez no has hecho grandes así cosas, masacres, pero tus papás van a decir: pero Dulce era bien mañosa, malcria. Pero miren ahora, wow, hasta allá barre. Ya hace su cuarto. ¿Cuántos de los jóvenes vinieron hoy sin hacer su cama? Habla, Señor. Desde ahí podemos empezar a dar buen testimonio y una transformación dentro hacia afuera. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, mi Dios, te damos gracias porque tú nos has perdonado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has cambiado. Te pedimos que tu Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros a través del fruto del Espíritu y que podamos ser transformados de adentro hacia afuera. Que nosotros ya no digamos que somos cristianos, sino que la gente diga que somos cristianos. Que nuestras palabras, que nuestras acciones den testimonio de que te servimos, que te seguimos, Señor. Porque muchas palabras, porque a veces hablamos muchas palabras, pero nuestros hechos dicen todo lo contrario. Ahí donde tú estás, yo quiero hacerte una invitación. Nadie mejor que tú sabes lo que hay en tu corazón. Nadie mejor que tú sabes lo que tú has hecho.
Nadie mejor que tú sabes lo que tienes que cambiar, lo que tiene que ser transformado de adentro hacia afuera. La palabra del Señor dice: si alguien robaba, ya no robe más, sino que trabaje con sus propias manos y que dé al necesitado. Una transformación. A la mujer adúltera Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ya no hay nadie, Señor. Jesús le dijo: ni yo te acuso. Vete y no peques más. O sea que si estamos en adulterio, en fornicación, dejémoslo. O si en este caso estamos inmersos en otras cosas, déjame decirte que hoy es el momento de transformar nuestras vidas y reflejar a Cristo en nuestras palabras, en nuestros hechos y en nuestras acciones. Si ese es tu deseo, juntamente conmigo, yo te pido que levantes tu mano ahí donde estás y que hagamos esta oración para que Él nos ayude a cambiar, pero también a ser transformados de adentro hacia afuera. Porque ya no vivo yo, como dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Levanta tu mano ahí donde estás y hagamos esta oración. Padre, tu palabra dice que desde el momento que yo te acepté en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tu palabra dice, Señor, que tú me adoptaste como tu hijo y aparte de eso mi nombre se escribió en el libro de la vida. También tu palabra dice que fui sellado con tu Espíritu Santo. Y que el fruto del Espíritu me va a ayudar para ser buena persona. Me va a ayudar para ser una persona diferente, transformada de adentro hacia afuera. Hoy pongo delante de ti todo aquello que yo sé que me cuesta cambiar. Pero de ahora en adelante te pido una transformación de adentro hacia afuera. Ayúdame a pelear esa buena batalla de la fe. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas como tú quieres y como se deben hacer.